¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es eco de economía, porque es un programa de economía, pero también eco de ecología. Van ya unos cuantos programas y quizás ha llegado el momento de hablar de ecología en un programa de economía. Así, por eso este programa lo hemos llamado Ecología, la E de Economía, y nos hemos planteado que durante muchas décadas nos han repetido que el crecimiento y el desarrollo han sido o eran las premisas indiscutibles para que los seres humanos mejoraran su calidad de vida en la Tierra, pero creo que no queda demasiada duda de que quien defiende esa postura o está mal informado o nos quiere mentir, porque en las últimas décadas parece claro que los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Y el planeta en esa dinámica no es capaz de reponer sus recursos y se equilibra de modo natural con bastante dificultad. Somos la primera generación, quizás, que tenemos esto claro, y probablemente seamos la última en que tengamos ocasión de remediarlo, ¿no? Hemos vivido durante demasiado tiempo ciegos, ignorando una realidad palmaria, que existen límites, nos guste o no, y esos límites se manifiestan. Se manifiestan con deterioros que el mundo ecologista lleva muchísimos años ya denunciando en este país, casi 4 décadas, y entre los activistas más significados que han luchado desde hace mucho tiempo porque cambiaran las cosas, estaba nuestro querido compañero Ladislao Martínez, un fundador casi de los primeros movimientos ecologistas en los años 70 y los años 80, y a quien queremos dedicarle este programa, entre otras cosas porque Ladislao, todavía joven, no había cumplido 60 años, nos abandonó el pasado 5 de diciembre. Justo habíamos estado con él en los días de Vistalegre, donde se formaba Ya Podemos como partido como tal, y pocos días después Ladislao nos dejaba. Vaya por él este programa y vaya también como homenaje recordar cuáles eran sus luchas. Él luchaba con toda la vehemencia por mejorar el mundo de la energía, por arreglar el mundo del agua. Él denunció siempre cómo iba de mal el cambio climático, cómo avanzaba la desertización, todos los problemas que intentan hacernos ver que no funcionan, que no funcionan como peligrosos para el mundo de la economía tradicional, esa economía depredadora que tanto denunciaba también Ladis. Podríamos decir, para abrir este debate, que los gobiernos se preocupan suficientemente de los problemas medioambientales. Podríamos también quizá llegar a la conclusión de que los ciudadanos somos suficientemente conscientes de hasta dónde realmente llega la dimensión del problema. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones fundamentales? Quizás sea muy complicado intentar resolver, pero sí que lo vamos a intentar debatir, y para ello, aparte de los compañeros que tenemos en la mesa, que pronto pasaré a presentarlos, vamos a presentarles también a José Manuel Naredo con una primera reflexión suya, que es un pionero del mundo del ecologismo. Esa colaboración es lo que se ha roto con la civilización industrial, donde se ha dedicado la especie humana a extraer y a deteriorar. Entonces claro, va liquidando el patrimonio natural con unas reglas del juego económico que no contabilizan para nada las pérdidas. Luis Miguel Domínguez, buenas noches. ¿Qué te parece lo que dice el profesor Naredo? Bueno, me parece que somos el último mono del planeta, el último que llegó, que ciertamente es capaz de mirarse al ombligo y al culo a la vez. Y eso le permite tener un campo de visión muy limitado. Es un egoísmo suicida el nuestro. Ahora iremos, supongo, poquito a poco desentrañando ese hecho, pero sí, tiene más razón que un santo, nuestro querido amigo. Estamos dando palos de ciego con un tema importante y que olvidamos que los recursos naturales son limitados y renovables en la medida en que no intervengamos en sus procesos. Así que... Luis Miguel Domínguez, no les he contado, es naturalista, con gran autoridad moral en el mundo del medio ambiente a lo largo de muchísimos años de trabajo en los medios de comunicación y en el mundo naturalista, y también eres algo que a ti te apetece recordar en este programa, ¿no? Sí, soy presidente de una plataforma ciudadana que defiende al lobo ibérico, la plataforma Lobo Marley. El lobo es solamente un elemento más de nuestro paisaje, el lobo es España,
Defendemos a España a través de su biodiversidad y de una especie apasionante. Lobo Marley. Nada más, solo eso quería decir. Solamente. Muy bien, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estamos? muy Muchas bien. gracias por estar aquí. Gracias Eres a diputada vosotros. por el Partido Socialista y eres secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad en el partido, ¿no? Sí. A propósito de lo que nos acaba de contar el profesor Naredo y también añadido Domínguez, ¿tú añadirías algún matiz más? No, me parece muy interesante la reflexión que él dice, que las reglas del juego económico no contabilizan las pérdidas en materia medioambiental. Pues eso era lo que quería poner el acento, ¿no? Los recursos naturales forman parte básica de tener una economía saneada, con capacidad de desarrollo, y la explotación de los recursos naturales solamente nos va a llevar a, bueno, pues a tener menos capacidad de seguir progresando. Nadie se da cuenta de esto hasta que empieza a faltar agua, empiezan a faltar la alimentación, hay que cuidar mucho la seguridad. Por lo tanto, coincido con él completamente. Mientras que los países no midan la capacidad de sus recursos naturales, mientras el Producto Interior Bruto se mida solamente en términos puramente económicos y no se mida el valor que tienen el valor que tienen los países que no explotan de manera excesiva sus recursos naturales en confrontación con aquellos que los protegen, pues estaremos en una situación todavía de dificultad, durante tiempo. Don José Rejón, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Rejón es economista y aparte es miembro del Círculo 3E de Podemos. Como eso de 3E es para iniciados, si eres tan amable y nos lo explicas, yo te lo agradezco. Sí, pues con un reconocimiento muy especial a nuestro amigo malogrado Ladislao Ladis, que fue de alguna manera padre de esta criatura. La idea es tentadora, es hermosa, ¿no? La idea es superar las divisiones convencionales, académicas, y ver si podíamos afrontar enfoques que contuvieran lo ecológico, lo energético y lo económico. La palabra eco define el sentido de hogar. Era la concepción de que la tierra es nuestro hogar, de que la naturaleza es nuestro hogar y que teníamos que mirarlo así, ¿no? Y era el principal enfoque que intentamos aplicar en Las 3E son ecología, economía y energía. Y energía. O energía, economía y ecología, que tanto monta cada uno. Hoy estamos con dos de ellas. Estamos con dos de ellas. Con lo cual, para nosotros es un honor que tú estés aquí y nos puedas aportar un poco de luz. Ya que nos lanzamos, si quieres, un poco a la piscina, ¿hay líneas rojas que no se pueden pasar o que están pasándose y son irreversibles? Bueno, yo creo que algunas líneas rojas, claro, siempre tiene uno el temor de resultar catastrofista, ¿verdad? Pero algunas líneas rojas yo creo que ya se han sobrepasado, ¿no? Decía el geólogo Huber, el famoso autor del Pico de Huber, que los recursos fósiles podían estar en trance de ser agotados. Ahora la propia Agencia Internacional de la Energía ya está señalando que probablemente estemos en el comienzo del declive de la extracción de los recursos fósiles, sobre lo que está basada nuestro sistema económico y nuestra civilización, de alguna manera. Pero si aterrizamos un poco más todavía, es posible, desde luego, descubrir en nuestro país elementos claros de irreversibilidad muy preocupantes, ¿no? Podríamos citar, y seguramente tendremos ocasión de hacerlo en los próximos minutos, pero sin duda, pues los temas de la conservación de los sistemas naturales del litoral, los temas de la conservación del medio hidráulico, cómo no, la puesta en riesgo grave de la conservación del patrimonio biológico, genético más importante de Europa, que es el patrimonio que está en nuestro país, más o menos deficientemente conservado. Yo creo que algunas líneas rojas ya se han pasado y yo creo que eso exige seguramente acciones inmediatas para regresar. Os voy a pedir la opinión sobre líneas rojas, a vosotros también, que duda cabe, pero si os parece, antes escuchamos de nuevo al gran Naredo, a ver, que es el gurú en estos temas de tanto tiempo, a ver, ¿qué dice sobre las líneas rojas? Yo es que no veo que haya una línea roja en particular, sino en realidad es un deterioro progresivo en el que estamos viviendo desde hace bastante tiempo, pero sobre todo que se ha acentuado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y entonces ese deterioro, pues la gente se habitúa a convivir con ello de forma que no se acaba de percibir, sobre todo si no hay estadísticas ni información solvente que trate de abrir la lupa ahí para ver pues cómo se va deteriorando, digamos, el patrimonio natural, que podemos seguir mejorando
nuestra vida, nuestra calidad de vida, deteriorando el entorno, ¿no? El ambiente, los ecosistemas, o como lo quieras llamar, la naturaleza. Claro, pues entonces eso es infumable, ¿no? Porque entonces, a no ser que la especie humana tuviera un peso ridículo, que entonces, claro, el planeta fuera tan inmenso que podía considerarse infinito. Y bueno, entonces todo esto es que parte de que la gente no se da cuenta de que estamos imbuidos en un modelo que es el que ha impuesto la civilización industrial, que no ha seguido el modelo biosfera. Infumable, Pilar. Bueno, yo coincido con que efectivamente ya se han pasado muchas líneas rojas que no deberíamos haber pasado nunca. Pero yo aquí, bueno, tengo que hablar también como diputada que soy, y he tenido que asistir en estos 4 años a la total devastación de las leyes ambientales que se había costado mucho construir, y que sí que podíamos sentirnos orgullosos en España de tener una legislación ambiental bastante ambiciosa para digamos la media del entorno europeo, y sin embargo pues cada una de las leyes ambientales se han ido tocando por parte del gobierno actual para conseguir 2 cosas fundamentales. Una, rebajar las exigencias medioambientales para la industria, para la economía, y favorecer intereses privados de muy pocas personas. Entonces yo creo que hay líneas rojas que se han sobrepasado como sociedad y como seres responsables de nuestro entorno, pero por supuesto desde la política, que por eso decía de mi papel como diputada, se han sobrepasado todas las líneas en cuanto al declive de esas leyes ambientales que yo creo que eran básicas. Ni que decir tiene que, al margen de lo que yo pueda preguntaros, en la medida en que vosotros queráis intervenir entre vosotros, por favor, no hay ningún problema, Luis. No, yo sencillamente quería decir, para mí la línea roja más grande, más gorda y más letal que se ha sobrepasado es la de vulgarizar el término eco. Estamos, ¿verdad?, hablando de eco. El eco es también un fenómeno que hace que mi voz pueda repetirse a lo largo de una cárcava durante 300 metros. A veces no llega ese mensaje. El eco es también la falacia, es vender un producto poniéndole eco delante. Me da mucho miedo y quiero mirar hacia adelante, quiero mirar hacia el frente. Quiero que el nuevo gobierno de España se tome la defensa de la naturaleza, del patrimonio al que se refería José anteriormente, como una cuestión de Estado. Yo no quiero más el medio ambiente, la ecología, la naturaleza, como un ministerio adorno. No quiero que en el Consejo de Ministros la ministra o ministro de Medio Ambiente esté por ahí al fondo. Quiero que este sea un tema que enlace directamente con lo que van a entender. Que viste mucho, ¿no? No. Quiero decir, y además proporciona coartadas. Ya, pero es que, además de vestir, que es verdad, tú has preguntado, ¿cuáles son esas líneas rojas que no deben...? Yo digo, aquellas que hacen infeliz al hombre, a la persona, al colectivo. Ir contra la naturaleza, olvidarnos de ese hecho, más allá de la macroeconomía y de todo lo demás, es el craso error que han repetido durante 30 años los gobiernos de este país. Desde mi punto de vista, se han hecho cosas, sin duda. Un incendio forestal no es un suceso, un incendio forestal es el fracaso de una sociedad. Y no se debe acometer con los hombres de Harrelson solamente. Hay que prevenir, hay que creerse este asunto. Es lo único que yo pido, que el asunto sea cuestión de Estado. Lo que pasa es que la cosa está en una dinámica suicida, porque el planeta, de hecho, podría decirse que está de alguna manera agotado, enfermo. El planeta está encantado, con los brazos abiertos de recibirnos, si de verdad, de una vez por todas ya... Sí, pero no parece que hagamos mucho por ello, porque solo hacemos que darle basura a lo que ellos nos proporciona, ¿no? Y en todo caso, hacer funciones de naturaleza ornamental. Tú antes, Juan, apuntabas una cosa que me parece que es digna de tomar en consideración. El primer Ministerio de Medio Ambiente que yo recuerde, y yo llevo algunos años, como tú sabes, en este negocio, más o menos, yo creo que se fundó en la época de Giscard d'Estaing. Estoy hablando de 1972. Duró, no llegó a un año. ¿Por qué señalo esto? Creo que tenemos que prevenirnos contra la tentación de poner a los problemas de fondo soluciones ornamentales, soluciones cosméticas. En nuestro país, tengo que recordar que el Ministerio de Medio Ambiente le creó el gobierno del Partido Popular. No sé si recordáis, con aquella ministra que subió en una moto vestida de cuero. Isabel Tocino. Que por lo demás era una excelente jurista, pero desde luego en su atención por el medio ambiente. Podríamos recordar también algún otro que le sucedió que hoy está imputado en un supuesto judicial, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejaremos al margen. Prevenirse contra la tentación ornamental.
Y luego, Pilar, claro, es verdad, cómo no coincidir en que el gobierno actual está superando no las líneas rojas, sino las rojísimas de todas las devastaciones posibles. La ley de costas y sus barbaridades, la prolongación de las concesiones en el dominio público marítimo terrestre, la impresentable ley de montes, la ley de parques nacionales para convertirlos en un Walt Disney, pero si cuando gobernamos tenemos la posibilidad de construir diques que impidan de alguna manera que el agua se lleve por delante lo que hemos construido, seguramente haremos algo bastante interesante. Y lo digo con todo el cariño del mundo, seguramente se pueden constatar ausencia de diques en la preparación de lo que podría haber. Si es preciso decirlo más claro, lo voy a decir más claro. Yo creo que en materia de políticas ambientales ha habido mucho gesto, junto a grandes cosas interesantes. Yo acabo de reconocer un momento, yo redacté, y tengo el honor de decirlo, la ley de conservación en el año 89, fijaros si ha llovido desde entonces, con un gobierno socialista de Felipe González, pero hay que reconocer que nuestros diques han sido excesivamente frágiles y que luego, al calor de algunas cosas, como por ejemplo la crisis del 2008, pues nos hemos olvidado de los problemas ambientales. Ya no existen ya los problemas ambientales, parece que eso ya no existen, que han desaparecido. Bien, hombre, yo pienso que cualquier proyecto político socialdemócrata hoy en día que no tenga a la ecología y a la protección del medio ambiente y a la valoración de los recursos naturales como eje central de su política, creo que no tiene ningún sentido. Pero nos lo creemos de verdad, nos lo creemos los ciudadanos, se lo creen los políticos, somos conscientes de que los recursos naturales se están agotando, como pasa, por ejemplo, con el petróleo. Mira, la única manera de que todo el mundo se lo crea es ponerlo en la primera plana de la agenda política. Esa es la cuestión. Puedo estar de acuerdo en que durante la crisis, a lo mejor esos diques de los que hablaba pueden... Quiero decir en ese sentido, y perdóname una cosa, cuando vemos a alguien llegar con una patera a la costa española y hecho polvo, viene como víctima de un proceso ecológico nefasto. O sea, el hambre en el mundo, las guerras, etcétera, etcétera, todas esas crisis que vemos en los telediarios, puestecitas todas en un mapa y que creemos que es por cuestiones económicas, tienen un origen ecológico. Por tanto, no estamos hablando una vez más de un talismán o de un adornito ornamental, estamos hablando del núcleo, hay que creérselo, es una obligación, toca creérselo, y creo que España, en esta búsqueda de un nuevo modelo, porque aquí lo que estamos buscando no es solamente la puerta de emergencia, estamos buscando un modelo nuevo para España. España no puede ser el Silicon Valley de Europa. España tiene que ser naturaleza, biodiversidad, desarrollo rural, ecología, medio ambiente, todo ello evidentemente vinculado a los procesos económicos que nunca deben pervertir el hecho real, que es que la madre tierra sufre, pero no se queja. ¿Os parece que escuchemos a Naredo sobre cuáles? Porque creo que habéis dicho bastantes cosas que él las resume en un minutito, también muy claras y muy contundentes. Sobre todo es que lo que se invierte mucho más es en propaganda de imagen verde que en reconvertir la situación para favorecer que, en vez de deteriorarse el patrimonio natural, pues se mejore. Entonces, esa inversión en imagen verde pues va o bien para más o menos ocultar pues, problemas, o bien, si esos afloran, pues entonces se dice, ya estamos trabajando en ello y tal, y entonces para eso hay pues un ministerio, y si no hay un ministerio, pues una entidad de medio ambiente que se ocupa de eso y no sé qué. O sea, y ya se piensa que se comunica la idea de que no hay que preocuparse, porque de todas maneras se va a resolver. No parece estar muy de acuerdo contigo, Pilar, ¿verdad? No, bueno, realmente no se va a resolver solo porque haya un Ministerio de Medio Ambiente, hay que dar pasos adelante. Y yo creo que el paso fundamental es entender que el medio ambiente tiene que ser transversal a todas las políticas. Tiene que estar presente cuando hacemos un diseño de política económica, tiene que estar presente cuando hacemos un diseño de política de infraestructura, tiene que estar en el medio de las políticas de empleo. O sea, ese es el gran paso que hay que dar, entiendo yo. Claro, pero si me permites, ¿no? Por supuesto. Pero
sin duda, y es una afirmación que seguramente todos compartimos, pero por ejemplo, aterrizando en cosas concretas, ¿qué opinamos? Estamos en los comienzos, el Gobierno no se cansa de repetirlo, de una recuperación, o tal vez en la primera parte o en el primer cuarto del partido, de una recuperación. ¿Sobre qué se basa la recuperación? Porque algunos, cuando vemos las páginas de los periódicos, las páginas económicas, volvemos a ver que el sector inmobiliario, que ha sido el motor del llamado modelo de crecimiento, que, insisto, Pilar, con todo el respeto del mundo, los gobiernos socialistas compartieron con los gobiernos del Partido Popular, sin tocarlos apenas, van a volver a ser el elemento central. Es decir, yo creo que hay que irse pronunciando, no solamente hacer afirmaciones generales del tipo de la política medio ambiente tiene que ser transversal, de acuerdo, pero ¿cómo orientamos el modelo de desarrollo productivo? ¿Cómo lo orientamos? ¿Sobre qué base lo orientamos? Sobre la base de una expansión indiscriminada de un sector que se ha comido lo mejor de nuestro territorio y que además ha supuesto cosas tan importantes como que en materia energética tenemos una de las más altas tasas de ineficiencia energética, sobre la base por unidad de producto. Sí, ¿cómo resolvemos eso? ¿No? Yo creo que eso soberanía alimentaria que estamos perdiendo. Yo me enteraba hace bien poco, fíjate qué detalle, ¿no? España, tierra de pan llevar. Yo recuerdo las dos Castillas y sus cereales. ¿Sabéis que importamos el trigo de Francia? ¿Sabéis que si un día Hollande se levanta con el pie torcido nos quedamos sin trigo? Eso lo sabe la gente que nos está viendo en la tele. ¿Quién ha hecho mal la cosa? ¿Quién, puñetas, no se ha puesto las pilas, y utilizo esta expresión castiza, ya que estamos en la Gran Vía madrileña? ¿Quién nos ha puesto las pilas para que hayamos perdido el liderazgo también en lo rural? En lo rural España ha perdido más que otros países. En todo este proceso de la PAC y de la Unión Europea, que por la puerta de Maastricht nos llevó, entre otras cosas, a desfigurar nuestra personalidad, España ha perdido más. ¿Por qué? Sinceramente creo que porque nadie ha sabido, o muy pocos han sido los que han sabido defenderla. Defenderla a veces es simplemente mirarse al espejo y reconocerla. Dice José, ¿cuál es el modelo? ¿Por dónde tiramos? Para empezar, reconociendo qué país tenemos, biogeográficamente cómo es España. ¿Qué recalificaciones del suelo se han dado en Murcia, que hoy están llenando de medusas el Mar Menor porque están comiéndose los fertilizantes después de la gota fría? ¿Qué tipo de cosas han pasado en España que se nos han escapado y que nos han hecho perder la personalidad? Creo que es el momento de ponernos las pilas y de que España recobre el sentido a través de su esplendorosa biodiversidad, de su naturaleza. Sí, lo que pasa es que, digamos, trascendiendo de lo que es simplemente los problemas que podamos tener en nuestro país, parece que es un hecho donde tenemos que batallar contra fuerzas muchísimo mayores. Lo que ocurre con respecto a la despreocupación del medio ambiente. Es decir, yo creo que nunca está de más recordar lo que va a pasar con el Tratado Transatlántico de Comercio, donde está a la chita callando. Estados Unidos y la Comisión Europea están planteando un acuerdo comercial que agrede directa y francamente a todo el medio ambiente, porque a ellos les importa muchísimo menos, en materia de protección, en materia de higiene. ¿Quién hace de cortafuego ahí? ¿Lo haces tú? ¿No debería hacerlo un gobierno? No me gustaría a mí como español que mi gobierno dijera, oiga, mire usted, este asunto no se toca, por aquí no, porque no solamente estás poniendo en peligro cuestiones de carácter económico, estás, insisto, desfigurando regiones de España que la única posibilidad que tienen de dar salida a su producto es evitando este tipo de tratados que solamente tienen una intención macroeconómica y mercantilista. El gobierno debe hacer de cortafuegos creyéndoselo y en su ADN. Los grupos parlamentarios y el Parlamento Europeo, que como bien sabéis... ¿Vosotros no veis el parecer? No, ¿cómo que no? Nosotros acabamos de... ¿Os oponéis al tratado? Nosotros hemos conseguido que ese tratado del que se está negociando y que todavía no ha salido, hemos conseguido que se respeten los derechos sociales, medioambientales... Pero como esperemos a que salga, estamos apañados. La experiencia de los tratados multilaterales es que cuando salen son irreversibles. Lo intentaron con el acuerdo multilateral de inversión. Ya hemos arrancado un acuerdo que no es baladí, el acuerdo que está arrancado y aprobado por el Parlamento Europeo, O sea, que no vamos a estar de acuerdo en nada que vaya en detrimento de nuestra normativa medioambiental. El TTIP se está negociando con todas las condiciones de opacidad posibles. Totalmente.
porque- sociedad Sí, sí, sí. española Yo- La gente- no sabe yo- lo que es el Es que yo TTIP. llamo a eso, No lo oponerse. sabe. No, la sociedad española no lo sabe porque No lo tampoco sabe. la Por eso conviene se machacar todo lo que se pero pueda, está porque- bien porque se oye mucho hablar del TTIP, pero al final la gente no acaba leyendo que, por ejemplo, el acuerdo que se llegó la No acaba semana leyéndolo pasada. porque los periódicos no hablan, Bueno. porque las teles no hablan, Vale. porque los partidos políticos hablan muy poquito, Bueno, quiero decir. yo creo que hay un comunicado que ha estado en toda la prensa este fin de semana dejando clara la posición, por lo menos del Grupo Socialista en el De Parlamento. que haya alguna representación del Partido Socialista en la plataforma contra el tratado. Yo estaría encantado Pero es de que, que estuvierais bueno, ahí. una cosa es de estar verdad. en contra del tratado en su conjunto y otra cosa es que se haga valer lo que para nosotros es imprescindible, y es que no se toque ni los derechos laborales ni los ambientales. Pero lo primero que la sociedad pueda conocer de qué va el tratado es que desgraciadamente, como aquí se apuntaba, es que la sociedad no es Eso es conocedora de una algo. cuestión concreta en la que nosotros estamos de acuerdo, de la máxima transparencia en cualquier tratado, por supuesto, entre Europa y Estados Unidos, que afecta tantísimo a tantísima gente y a tantos sectores económicos. Los tratados no se imponen, los tratados se tratan. Claro. Los tratados Y se en ese negocian. proceso en el que Y bueno, estamos- yo quiero Pero si saber me qué ha per- hecho España en ese sentido. Sí, pero si me permite, ¿cómo van a negociar si prácticamente la economía de donde parte, que son de los intereses de Estados Unidos, la degradación del planeta está demostrado lo poco que le interesa? Por ejemplo, los recursos naturales, la pérdida de recursos naturales, la pérdida, por ejemplo, de hasta cuándo conseguiremos depender del petróleo y cuál es el plan B, el plan C y el plan D. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vamos a ser conscientes de que el petróleo cada vez tiene menos posibilidades de ser eterno, ¿no? Claro, cuando uno estudia la historia del automóvil se da cuenta que el primero de los automóviles, el primero de todos, fue eléctrico. Fue eléctrico. ¿Y qué pasó? Se secuestró esa posibilidad para que prosperaran los fósiles. Yo tampoco quiero ser maniqueo, no quiero decir que Estados Unidos sea el malo solo de la peli. Digo algo peor, digo que los gobiernos del sur, los gobiernos de Iberia, el gobierno de mi país no me está en este sentido defendiendo. Simple y llanamente estoy absolutamente en desacuerdo con lo que comentas, en el sentido que no creo que haya una comunicación al respecto para algo tan importante para la sociedad. No hay una sola campaña que esté al ciudadano orientándole sobre la que se le viene encima con un tipo de tratado que va a priorizar unos productos por encima de otros. Y algo quiero decir, que no es baladí, y es que el señor Cañete o la señora Tejerina son personas que van de la mano de Fertiberia en el segundo de los casos y de Monsanto en el primero de ellos, ¿no? Esto no es ser maniqueo, esto es un hecho concreto y real. A nuestros gobiernos los están poniendo en estos momentos, desde luego, grandes empresas y grandes corporaciones que tienen intereses en todo menos en el hecho real. Agricultura, cultivar la tierra, no, lo que quieren es otra cosa. Esa erosión genética que nos hace alimentarnos con un puñadito de variedades de vegetales y de animales, cuando hace 50 años tan solo en España había solamente en cereales 300 variedades, ¿no? Esa erosión genética es la que nos hace pobres. El crecimiento de las semillas. Claro. Porque detrás del TTIP están los grandes, está Monsanto, Está DuPont, es decir, eso es lo todas, esencial. Y además vuelven a hacer lo que intentaron ya en su momento con la directiva Bolkestein, que por cierto vosotros apoyasteis, Pilar, la directiva de servicios, que es el tratamiento de país favorecido a las grandes transnacionales. Pondré un ejemplo rápidamente, porque es fácil recordarlo. Cuando los sindicatos españoles intentaron meter cláusulas sociales o ambientales en los pliegos de prescripciones técnicas, de tal manera que eso sirviera para que se primara el comportamiento responsable de las empresas que son adjudicatarias de la Administración, eso fue rechazado. Reinaba entonces en la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, para más datos, o sea que yo tengo buena memoria al respecto. Y eso sirvió para que no se pudiera meter. ¿Por qué? Porque se considera que eran cláusulas restrictivas de la libre competencia. Mire usted, es que el modelo que ustedes están intentando implantar y que yo ahí no he visto una resistencia, a ver, todo lo sólida que yo me hubiera gustado. Sí, a mí también. Por parte de los gobiernos progresistas, socialdemócratas, es precisamente eso. Es decir, y ahora con el tratado, como seguramente dentro de unos meses con la conferencia de París, vamos a llegar a la conferencia de París del cambio climático, ¿y qué nos va a ocurrir? Se nos terminó el protocolo de Kioto. ¿Cuál es el balance? No sé si tendremos ocasión de verlo. ¿Cuál es el balance del sistema de mercado de derechos de emisiones? Cero patatero, como diría Aznar con perdón, cero patatero. Es decir, no se ha avanzado una palma. Obsérvense las curvas estas que hacían Nieto y
y Pepe... Bueno, y el primo de Rajoy también no hacía sus Y se ve curvitas, claramente como a pesar de hacía sus habernos curvas al respecto. desindustrializado, sin embargo, el volumen de emisiones de CO2 en España, incluso con una economía terciarizada, ha ido subiendo en una proporción que no correspondía, porque no se han puesto los valladares y porque el sistema, en definitiva, pues ha sido un sistema excesivo. Se le han regalado derechos de emisión a empresas que son contaminantes netos. Contaminantes netos. El mercado tiene, Para poner un simple tiene ejemplo, un aparato digestivo enorme, lo engulle todo. Todos quizá en vez de la C de ciudadano tenemos la C de consumista. Yo asumo ese hecho, no pasa nada, pero sí que tengo la sensación de que hay alguien que debiera velar por estas cuestiones que no son colaterales, que son la gran cuestión. El señor José María Aznar, recuerdo aquellos años de negacionismo, no al cambio climático, el primo de Rajoy igualmente, ¿no? Ahora el señor Aznar está asesorando, llevándose un pastizal a una empresa que se dedica a asesorar a los países que van a padecer esa cosa que antes no existía, que es el cambio climático. Y todo así. No es criticar por criticar, pero sí es la sensación de estar perdiendo un tiempo precioso. Si tengo ganas de que en la administración, en los gobiernos, quien de verdad tenga que dirigir de alguna manera este caballito, sepa de qué va esta vaina. Y esta vaina no es ninguna broma, esta vaina es nuestra vida. Lo peor, el cambio quizás, climático nos va a destrozar el futuro, sin duda. Lo peor, Luis Miguel, quizás sea que sí lo sepan, pero no le interese en cambio, ¿no? Pues chico, dame una escoba y vamos a barrer, pero ya, yo espero que en noviembre se vaya mucha gente que no le gusta estar, que están cansados, que se han aburrido, que se han agotado, que se vayan, que se piren, por favor. Eso pasa que solucionaríamos un problema en nuestro país, pero como en tantas otras cosas, somos un pequeño granito de arena que solos tampoco hacemos nada, ¿no? Dependemos de tantas directrices europeas ya. Vale, pero España tiene, y perdonad, que no quiero chupar plano ni nada, perdonadme, pero es que fíjate, España tiene unas características muy especiales. España tiene más del 40% de la biodiversidad de toda Europa. O sea que un alemán jubilado en Mallorca ve más aves en un mes que en toda su vida vio en Alemania. España es especial, digo, pongamos sin chauvinismo barato a España en valor, entendamos qué país tenemos y adelante. Nada más. Y adelante, empezando por eliminar tantos obstáculos, tantas cosas como ahora mismo defienden las empresas que son responsables de la depredación de los últimos años en España, ¿no? Sí, no, claro. Es decir, por ejemplo, en el mundo inmobiliario. Bueno, claro. Es decir, las costas se han quedado inutilizadas. Claro. Las costas y la depredación del suelo en general. Somos conscientes de lo Es que ahí no se trata solo de parar, se trata a lo mejor de demoler. Pero lo peor de y de todo... ser un poco proactivo también, ¿no? O sea, yo creo que yo asumo como propia ese canto al patriotismo, en el mejor sentido de la palabra, el patriotismo de la proximidad, ¿no? Ahí todos nuestros mejores poetas nos lo han recordado siempre, ¿no? Pero claro, tiene razón Juan cuando señala que hay que, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Para seguir, y hay que ir a la construcción institucional europea. Es decir, el problema es que los tratados tienen una inspiración, los tratados europeos tienen una inspiración que niega claramente, o mejor dicho, que deja en un papel subalterno las preocupaciones ambientales. ¿Por qué? Pues porque el medio ambiente ha sido eso. Yo recuerdo cuando era algo más joven, aquello que se decía que, bueno, del medio ambiente hay que preocuparse cuando hayamos superado una tasa de renta per cápita de $2.000. Estoy hablando, naturalmente, de los años 70, al poco de venir de la conferencia de Estocolmo. Claro, se han superado los $2.000 y nunca ha llegado el momento. Esa idea de que nos preocupamos del medio ambiente cuando hemos conseguido un nivel de prosperidad que nos permite obtener recursos suficientes... Pero aún así, mira, una cosa, ojalá países como España estuviera cumpliendo algunas de las directivas europeas en materia medioambiental, por ejemplo, la Directiva de Eficiencia Energética, por poner un ejemplo. Sí. Ojalá. O sea, que si decimos que Europa no tiene suficientes exigencias, que seguramente hay que seguir avanzando, independientemente de que Europa, en el contexto de París 2015, va a ser, por supuesto, el continente que tenga los compromisos mayores y que tenga... es así, eso es como es. Ojalá se cumplieran las directivas, la directiva del agua, por ejemplo. Ojalá se estuviera cumpliendo. Gobernasteis, cuando se estaba aplicando. Sí, pero por supuesto que sí, ya lo sé. No, quiero decir que, hombre, gobernasteis y, como sabes bien,
hay varios expedientes sancionadores por la inaplicación, no ya de la directiva marco del año 2000, sino de la directiva del 91, la directiva que obligaba a establecer sistemas de saneamiento y depuración para toda población de más de 2.000 habitantes, y hay un serio problema. La verdad es que se hizo un esfuerzo que luego se quedó relativamente paralizado. Quiero decir, lo esencial es que cuando llega el momento de las vacas flacas, como dice el viejo refrán castellano, al perro flaco todo se huele en pulgas. Es decir, cuando llega el momento de las vacas flacas, el primer donde se toca es en las políticas ambientales. Bueno, traigo aquí una serie histórica que todo el mundo puede comprobar, cómo se verifica que cuando empiezan las dificultades, y las dificultades empiezan después del 9 de mayo del 2010, cuando Zapatero viene horrorizado del Consejo en el que le señalan la cartilla de lo que tiene que ser la política a partir de ahí. Y le llama Obama también, ¿eh? Le llama Obama. Sí. Le dan las tijeras de podar, sí, es verdad. ¿no? Le dan las tijeras. Pues se puede comprobar claramente la caída en las rotaciones y empieza precisamente por las políticas ambientales. Claro. Es decir, es que... Sí, pero tampoco la culpabilidad no empieza ahí, quiero decir, ¿no? Claro. Sí, no pero empieza es muy interesante ahí, eso, José. Pero el camino al infierno está lleno de esta serie de hitos en los que nunca llegamos a tiempo, nunca llegamos a plantarlo. Es muy interesante. Bueno, te doy la palabra enseguida, pero yo quisiera que, si yo tuviera que plantearme y preguntarte, Pilar, ¿quién crees tú que tiene la responsabilidad? ¿Hay culpables directos del momento de la degradación medioambiental que sufrimos en España? Hombre, yo creo que la culpabilidad es por parte de política, es culpabilidad educativa, es culpabilidad del modelo productivo fundamentalmente del modelo productivo. Pero le podemos poner nombres y apellidos, le podemos poner marcas... No me gusta el tema de culpabilidad, me gusta más la responsabilidad. Sí, hombre, claro, sin creo duda. que a mí también. La palabra responsabilidad en el sentido de que si no somos capaces como sociedad de saber que la protección medioambiental es una responsabilidad individual y colectiva. Individual porque empieza en cada... O sea, todos podemos hacer una pequeña cosa, y por supuesto colectiva porque desde la política hay que actuar de manera contundente y hay que ser claro y... Quiero decir, las responsabilidades me gusta más por lo que te decía, porque si identificas responsabilidades, identificas actores para el cambio. Y yo ahí creo pero hay responsables que son muy culpables. Sí, bueno, que serán muy culpables si la cultura católica no o presuntos culpables, si lo queremos ver así, ¿no? Y así lo hablamos, efectivamente. Yo entiendo, y hombre, yo vengo de un partido que, como él me ha recordado varias veces, vosotros gobernabais, y dice, claro, es que hemos gobernado durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces él ha reconocido que formaba parte también. Hemos hecho, y él sabe igual, ¿no? Hemos hecho cosas muy buenas y hemos hecho cosas no tan buenas. Perdón, Miguel. Esa es la responsabilidad que tenemos que asumir. Permíteme que lleva Luis Miguel intentando... Mira, yo no voy a andar por la piel de la naranja, yo voy a ir al gajo. Se acaba de detener esta semana a un señor delegado del gobierno en Valencia, ¿verdad? Hacía negocios con el fuego. Valencia ha sido achicharrada década tras década. Coño, a mí no me cuesta ningún trabajo imaginar que ese rifle, esa pasta, esa peluquería, esos prostíbulos tienen que ver con la cerilla y con el incendio. Vamos a poner nombres. Los incendios en España no son plagas bíblicas, tienen nombre. Yo recuerdo a un señor, ¿verdad?, de Marbella. Era presidente de un club de fútbol. Recuerdo aquellos incendios en la Marbella, en aquellos montes de Marbella. ¿Qué coño? ¿Por qué se estará quemando este monte? Mira Marbella, míralo, mira España. El español es el único animal que tropieza 2 veces con el mismo ladrillo. José ha traído un gráfico estupendo, un gráfico perfecto, que además yo añadiría, es que no solamente es que en tiempos de crisis el medio ambiente, la ecología, la naturaleza es de donde se recorta, no, es que ahora están buscando la salida a la crisis por ahí. La ley de montes que acaban de aprobar, con una mayoría numérica, pero no moral, todo el mundo en contra de ella, los agentes medioambientales destrozados, toda la sociedad sin entender, dice lo siguiente, y hay que decirlo con claridad: si un incendio se ha producido en una zona habrá excepcionalidades. Esas excepcionalidades harán que una comunidad autónoma o un alcalde decida que esa zona puede ser recalificada. Nos costó mucho. Yo recuerdo al señor Gallardón cuando se quemó Abantos, enseguida salió en la cadena SER por la tarde, eso no se va a recalificar, recuerdo aquel tiempo, se recalificó,
ahí lo tienes, ¿cómo está? Llenito de chalet, y el Monte Avantos nunca ha tenido el respeto que merecería. Las cosas tienen que ser no solo porque nosotros lo digamos, sino porque lo sintamos. Y yo lo que quiero es que este país, en su ADN, meta ya por fin el contenido ambiental que merece un país tan precioso como este. Pero mira, tú acabas de poner el ejemplo de la ley de monte. O sea, yo creo que la movilización... Tiene padres, tiene nombres, tiene apellidos. ¿Quién es el culpable de la ley de montes? Lo sabemos. ¿Para qué? Para salir de esa crisis, para ganar pasta, otra vez recalificando y triturando. Pero ha permitido una movilización también social importante en torno a eso, que hace que la gente dice, bueno, porque el que no sienta el monte a lo mejor no se siente concernido con él, pero las movilizaciones se van consiguiendo poco a poco, porque se sabe que hasta dónde se puede llegar, porque ya lo hemos vivido. Es que ya hemos vivido lo que significa recalificar terrenos todo para construir. Tiene nombres propios. Entonces yo creo de verdad, nombres propios. Yo sí, además los ponemos tú y yo, porque yo no, ahí tampoco me siento concernida. Sí, por supuesto que no tenemos me vais tiempo, a permitir, pero sí tenemos mucha responsabilidad. Estoy encantado con el ritmo que lleva la conversación, pero nos hemos olvidado un poquito, y si os parece le damos cancha también, que teníamos un gurú que era como medio, como el denominador común del programa, el profesor Naredo, que también lo que va a contar a continuación yo creo que va a contribuir a que también hablemos de otro aspecto que todavía no hemos tocado mucho, que es esa quimera, que él llama quimera, del desarrollo sostenible. Lo del desarrollo sostenible es un invento del informe Brundtland allá por el año 87, que en realidad ha servido para apuntalar la fe en el desarrollo y en el crecimiento que había generado la ideología dominante, porque el gran conflicto de los 70, que a mí me tocó vivir ya pues interviniendo, etcétera, pues era entre desarrollistas y conservacionistas. Entonces el gran mérito de emplear ese término es que tendía un puente virtual entre desarrollistas y conservacionistas, tratando de contentar a todo el mundo, lo cual era un regalo para políticos y empresarios, puesto que lo enarbolaban y entonces les podían votar pues tanto conservacionistas como desarrollistas. He visto que los tres estabais asintiendo las declaraciones del profesor Naredo, así que si te parece por deferencia, dejamos que la dama empiece primero. Sí, por la dama no es necesario, pero bueno, que me parece interesante porque siempre hay que encontrar un equilibrio cuando hay un conflicto enconado y además improductivo, porque entre desarrollismo y conservacionismo ni uno por un lado ni el otro por el otro llegaban a ningún sitio, ¿no? Entonces el desarrollo sostenible proporciona ese paraguas que además yo creo que tiene intelectualmente tiene mucho pozo y tiene mucho sentido, ¿no? Y yo creo que a partir de ese concepto se han ido generando pues también a nivel europeo. Los programas de desarrollo rural no han existido toda la vida. Los programas de desarrollo rural vienen un poco también seguidos, yo no sé tanta historia porque soy un poco más joven que ellos, pero vienen amparados un poco en ese criterio y en ese concepto de hay que preservar el medio rural, el medio ambiente, pero la gente tiene que vivir de algo, tiene que haber economía en el territorio, tiene que haber un uso razonable del... Solamente que tú lo comentes así como una cosa muy compleja ya me preocupa, Pilar, porque esto pasa y pasa mucho, ¿no? Es que no es nada complejo. Pero yo he dicho que es complejo. No, sí, de alguna manera estás diciendo, fíjate, ha habido cosas para el desarrollo rural y tal, pero como diciendo, pero ojo, que no va a ver si lo he entendido yo mal, ¿no? Que no va en contra de la conservación, ¿no? O sea, es que yo creo que es la misma cosa, es que el desarrollo no sé si debe ser sostenible o no, debe ser posible. Simplemente posible, nada más. No lo he dudado en ningún momento, más es malinterpretado. Seguramente, Pilar, perdóname. Sí, es que vamos, estamos a 23 años, si yo no cuento mal, de la Cumbre de la Tierra en la que se acuñó en el derecho internacional el concepto de desarrollo sostenible después de la aportación de la primera ministra socialdemócrata Brundtland, ¿no?, de Noruega. Bueno, el balance que se puede hacer, ya tenemos años suficientes el balance que se puede hacer no es excesivamente para tirar cohetes. O sea, yo lo del desarrollo sostenible, yo estoy en Río de Janeiro, en la cumbre, lo del desarrollo sostenible, pues entre otras cosas tuvo como función intentar convencerle a Bush padre, que era quien entonces reinaba en el imperio USA, intentar convencerle de que aquello no iba a tocar
el modo de vida americano, que era lo que realmente le preocupaba. Recordemos que estábamos a un año de la desaparición de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, es decir, aquellos momentos en que Fukuyama había lanzado la idea de que el mejor de los mundos posibles era el capitalismo liberal, ¿no? Era el capitalismo realmente existente, ¿no? Bueno, toda aquella bagatela, me permito calificarla ahora, sirvió básicamente para convencer que el mantenimiento del modelo de crecimiento económico inspirado en el capitalismo anglosajón, por cierto, opuesto al capitalismo que defendía de alguna manera la izquierda socialdemócrata europea, podía tener visos de permanencia a condición de que hiciera algunas concesiones a esta cosa del medio ambiente. Para eso, entre otras cosas, se hizo el protocolo de Kioto. Estados Unidos no lo firmó. Estados Unidos no lo firmó. No sirvió para nada en la práctica. La Unión Europea lo ha intentado firmar, no ha servido absolutamente para nada. Las emisiones de gases de efecto invernadero han ido creciendo. Hombre, yo creo que ya estamos en condiciones de poner en cuestión, como dice el maestro Naredo, el propio concepto. El propio concepto ha sido una artimaña, lo digo con toda claridad, por más que una artimaña claramente orientada a dar un juguetito con el que nos entretuviéramos la gente que nos preocupamos por el medio ambiente, pero que en la práctica no se ha traducido en nada. Están mejor en los ríos, está mejor la conservación de la calidad del aire, está mejor el litoral, pero no solamente en España. Pero yo creo que pues, si ha servido para algo es para justificar... no solo para justificar, sino para abrir una senda de lo que tiene que ser posible, ¿eh? Yo ahí lo creo, ahí sigo confiando en ello. No una etiqueta. Quiero recordar una cosa, conservacionismo es una cosa y conservadurismo otra. Ya sé que todos lo sabemos, pero los conservacionistas nos caracterizamos por una búsqueda de la modernidad, a través del cariño a la raíz, al origen, a mirar el valor quizá, a ver donde otros solo miran, pero ojo, conservacionismo es futuro y es modernidad, que nadie piense que vamos hacia atrás como el cangrejo y que para conservar debemos entonces ponernos unas orejeras y no avanzar hacia adelante, todo lo contrario, y es un hecho moderno de primer orden, lo que aquí estamos hoy comentando, ponerlo por fin donde tiene que estar. Fíjate que una familia, la familia Bush, ¿no?, sea alguien a quien hay que rendir pleitesía, ¿no?, el Sibuana en Kiswahili, ¿no?, hay que llegar al señor Bush y decirle y preguntarle cómo ve la cosa, ¿no? Pues no puede ser así, pero vamos, la ONU también funciona así. Estados Unidos no firmó ese tratado, pero tampoco firma muchísimas de las resoluciones de la ONU, ¿no? En fin, esto debe cambiar, sin duda alguna, ¿no? Lo que pasa es que hay una agenda medioambiental y hay una posibilidad más teórica que real, probablemente, pienso yo, no sé lo que pensáis vosotros, de los poderes públicos de poner en marcha esa agenda. De ¿qué margen de maniobra, a vuestro juicio, tienen los poderes públicos para poner en marcha lo que podría llamarse la agenda medioambiental? A mí me parece que en ecología hay empleo verde por un tubo. Me parece que hay un filón de empleo verde, estoy hablando de empleo, estoy hablando de gente, fíjate, te hablo todavía más, de gente que vive en las grandes ciudades, en ciudades como Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona, que quiere volver al campo, quiere hacerlo. Alguien debería ya plantear un plan de recolonización rural. O sea, la naturaleza, la ecología, el medio ambiente, como términos así que parecen entelequias, generan futuro concreto. Hay una economía vinculada a eso. Un país que es una potencia turística como España, que no hable de ecoturismo, o sea, que España no sea la madre del ecoturismo mundial, que los millones y millones de ingleses, italianos, franceses, vietnamitas que llegan a España no sepan, porque nadie se lo dice, ni estatal ni autonómicamente, que no sepan que están en un lugar llenito de biodiversidad al nivel de una Tanzania o de una Kenia. Mira el modelo económico de esos dos países en esa cuestión y en ese sector. Si me permite saber, bueno, si querías tú hablar, ¿no? Sí. No, bueno, yo primero no estoy tan de acuerdo en eso, porque no somos una potencia en ecoturismo, pero yo vengo de una región que es Extremadura y he trabajado en desarrollo rural como técnica hasta que entré en política hace apenas 7 años, y yo te digo que la evolución ha sido de la noche al día, o sea, es un referente el turismo rural en Extremadura, en Asturias. Pilar, multiplícalo por 10 lo que tiene que venir todavía. Sí, por supuesto, pero hay un camino abierto que hay que seguir ahondando en él, pero yo creo que ahí queda muchísimo por hacer. Y respecto a la pregunta que tú hacías, hombre, los poderes públicos tienen toda la capacidad. ¿Qué quieres que te diga? Para marcar en su agenda política qué es lo primero, lo segundo y lo tercero. Y ahí es donde yo insisto en que este tema tiene que estar en primera línea de la agenda política. En la mía está, en la del Partido Socialista.
está, porque hemos entendido que esto tiene que estar ahí. José. Sí, yo, como ya no estamos en elecciones, voy a decir algo y no se interpretará como cabo de campaña. No, poner un ejemplo, ¿no? Lo que han sido los programas regionales de Podemos en esta materia. En materia de economía, por cierto, en materia de ecología, pero también en materia de economía. Y ya que estamos en la Comunidad de Madrid, hablaré del programa de la Comunidad de Madrid. Pues pónganse como ejemplo un programa que ha estado inspirado en un documento muy interesante realizado por un equipo coordinado por el profesor Luengo, en el que se ha intentado señalar unas vías en las que se articulaba la posibilidad de recuperar un sector, que es un sector que no podemos dejarle perdido a la mano de Dios, que es el sector de las energías renovables, en el cual hemos llegado a tener una condición puntera, una condición de vanguardia y con un cierto nivel de maduración tecnológica, que ha sido un verdadero disparate, un suicidio, el abandonarlo como lo ha hecho el gobierno del PP, junto con algunas otras cosas que tienen su importancia. Pero ahora ya hay que ser muy decidido y muy claro. Hay que apostar por un programa muy enérgico de inversiones públicas también en el campo de la restauración ambiental. Totalmente. Y ahora ya no cabe decir, bueno, no, espera, no, hay que apostar por eso claramente, ¿no? Y hay que saber eso qué implica. Eso implica de traerlo de otras partidas o de otras obligaciones que a lo mejor no son tan importantes. Pues hay que decidirse, porque en política hay que decidir y hay que tomar prioridades. Yo creo que, preguntabas, ¿hay margen de maniobra? Hay margen de maniobra a condición de ser extremadamente decididos. Tenemos un compromiso con el empleo y tenemos un compromiso con el medio ambiente. Tenemos la posibilidad de juntar ambos, a condición de que nos preocupemos en lo que son los elementos esenciales de la problemática ambiental de este país. A mí me aterra, por ejemplo, que no se mencione casi nunca lo que es la pérdida de suelo en España. La pérdida de suelo en España representa el principal descapitalización de la economía española. Y pero se deja. ¿Por qué no hacer un programa serio de generación de empleos, que además serían empleos estacionales que complementarían rentas en sectores muy deprimidos de la España rural, y que tendría como virtud la posibilidad, eso, de estar generando empleos al tiempo que estábamos atendiendo un problema ambiental de primera magnitud, que además serviría, entre otras cosas, para reducir el riesgo de incendio en algunas zonas de muy alto riesgo de incendio. Fundamental, además, vincular el desarrollo rural a la conservación de la biodiversidad. Las personas que están poblando el territorio rural español son vigías, son depositarios, son protagonistas de esa cosa maravillosa, esa aventura que es mantener el patrimonio natural de todos. Y eso debe ser premiado, de alguna manera, por una sociedad. A nosotros nos gusta decir que el entorno rural, al fin y al cabo, son los cuidadores de lo que se consume en las grandes ciudades, de lo que se vive en las grandes ciudades. Sin esos entornos rurales, sin los pequeños municipios del ámbito rural, son quienes están manteniendo que en Madrid puedan abrir el grifo, puedan comprar todo lo que quieran en Madrid. Pero ahora mismo, Pilar, y tú lo sabes, vienes de Extremadura, tierra preciosa y maravillosa, sabes que está en descomposición el mundo rural español. Sabes que el mundo rural tiene serios llevan 4 y severos años. Con una ley, sin embargo, con una y ley las cosas con una ley magnífica sí. que se hizo que se en el quedó Partido Socialista. Pero que se quedó ahí muerta, en vía muerta. Vamos a rescatarla porque es fundamental. Claro, es una de las cosas que hay que rescatar. No sabéis lo que me está encantando, la dinámica que tiene el debate, que hace que prácticamente esté llegando ya la hora de terminar y no lo hayamos dado ni cuenta. Si os parece, ya para terminar también despedimos al profesor Naredo con su opinión también sobre la degradación medioambiental y sobre el decrecimiento. El problema es que decrecimiento pues es un verbo sin sujeto ni predicado. Entonces la palabra crecimiento es que ha ocupado la ideología dominante en irlo madurando durante un siglo y haciendo todo el aparato conceptual, las cuentas nacionales para que se vean los agregados cómo crecen, porque ¿de qué se habla el crecimiento de qué? Pues de esos agregados monetarios, ¿no? Entonces, de la renta o producto nacional, ¿no? Etcétera. Y sin embargo, del otro lado, si no hay nada, no tiene mucho sentido postular de crecimiento cuando estamos en contra de las metáforas, porque lo que es bajo es rastrero, etcétera, frente a sentimientos elevados. Entonces, así sucesivamente. Entonces, por las metáforas la gente está más predispuesta a confiar en el crecimiento. Pero bueno, aparte de todo, es que todo esto nació en un periodo de auge bastante duradero, y entonces, claro, ahí todavía podía casar mejor, pero es que cuando el decrecimiento nos lo ofrece con creces el sistema, porque entonces ha decrecido todo, entonces se ve que no es la solución, entonces más bien será la reconversión del sistema, ¿no?
porque con el sistema actual de crecimiento pues tiene nombre propio y es depresión con gran daño social, etcétera. Entonces eso pues no es muy atractivo, la verdad. Entonces, en ese sentido, más bien pues habrá que la reconversión, entonces claro, pues habrá que haber cosas que habrán de decrecer, otras que crezcan, etcétera. Porque en ese sentido, pues el crecimiento, pues de qué, de las energías renovables, no, de las renovables, no, bueno, de las fósiles, solo, no sé qué, entonces hay que empezar a poner apellidos a lo que se quiere que decrezca, si se quiere reconvertir el sistema. Poner apellidos, poner nombres, pues quizás esa sea la base, con la excusa que cada uno de nuestros invitados puede tener, si os parece, para cada uno hacer vuestra última intervención, que os agradecería que fuera más bien breve, porque no falta mucho para que llegue la hora final del programa. Nada, simplemente decir, en fin, un poco reiterar este asunto que aquí ha estado más que sobrevolando, yo creo que introduciéndose en la tierra como una semilla de un árbol que ha caído y que esperemos que fructifique, ¿no? La naturaleza, o sea, España es naturaleza, la marca España, esa de la que todo el mundo habla, no hay que buscarla muy lejos, no hay que comprarla en unos grandes almacenes, hay que mirarse al espejo en las diferentes y variadas Españas para entender que de verdad la médula espinal de este país, y de ahí surgirá todo lo demás, y no al revés, es nuestra biodiversidad, nuestra geografía, nuestra historia, nuestro patrimonio histórico. La E de ecología, la E de economía, está ahí, está sin duda ahí, reside ahí, y es lo único que pido, que España tenga en cuenta este hecho no simbólico, esencial, ¿no? Nada más. ¿Nos lo vamos a tomar en serio, Pilar? Hombre, por supuesto que sí, ese es el compromiso que tenemos, pero yo, por terminar también, y tratándose de ecología y economía, de lo que hemos estado hablando, vuelvo a insistir sobre la idea inicial. Nosotros tenemos una propuesta de que el Producto Interior Bruto no se mida solamente con los indicadores macroeconómicos con los que se está midiendo actualmente, porque no puede ser más rico un país que explota sus recursos indiscriminadamente que un país que tiene sus recursos naturales perfectamente conservados. Entonces, en el momento que hiciéramos otros cálculos, ese crecimiento del que ha hablado el profesor, esa palabra crecimiento, seguramente cambiaría de matiz. Es un poco pragmática la idea, pero yo creo que es interesante explorarla, porque es la única manera que tenemos de poner en valor de verdad, porque lo que no se pone en valor a través del Producto Interior Bruto parece que no existe, de poner en valor de verdad nuestros recursos naturales, para que la gente empiece a entender que eso tiene además un valor económico, independientemente de que seguramente los tres que estamos aquí, tú y seguramente quienes nos estén oyendo, también compartan la esencia y la importancia de los recursos naturales y su protección. Yo no sé a ti, José, pero a mí me cuesta tanto trabajo ser optimista. Pues, hombre, pero dentro de todo, ahora por ejemplo tenemos una ocasión magnífica. Hay que formar gobiernos muy pronto, ¿no? Tenemos una ocasión para poner en práctica algunos de los afanes que hemos compartido, algunos de los anhelos. Ahora podemos formar gobiernos, o pueden formar gobiernos, el que haya sido mayoritariamente elegido por los ciudadanos, y en noviembre a lo mejor vamos a tener la ocasión de que vaya un cambio sustantivo en el Gobierno de la Nación. ¿Por qué no empecemos a aproximarnos sobre la base de algunos afanes que aquí hemos compartido? Claro. ¿Por qué no concretamos, ponemos negro sobre blanco, cosas que decimos compartir, y lo hacemos eso el eje de actuaciones de gobiernos? A mí me parece que sería una buena cosa, ¿no, Pilar? Yo, mi experiencia, llevo 8 meses en esta responsabilidad, y los 8 meses en los que he estado me he sentado en mesas con grupos políticos de izquierda, y creo que si hay en algún sitio en el que estamos prácticamente de acuerdo, asumiendo los errores, como siempre salen todas las mesas, al final acabo siendo el patito feo de todas las mesas, pero asumiendo los errores, yo creo que básicamente estamos todos de acuerdo en la izquierda en este tema, en el tema energético, del nuevo modelo, de la transición, No sabéis la pena que me da que ya se esté agotando el tiempo, el reloj de arena, pero si es un sujeto de un verbo y un predicado... Muy rápido, lobo ibérico protegido por ley ya, cosa que no habéis hecho ni el PP, ni el PSOE, ni nadie. Pobre lobo, que no falte perdido. la cuña, no que siempre. esté protegido en España, por fin. Muy bien, pues la verdad es que ha sido un programa que a mí personalmente se me ha hecho corto. Creo que aquellos que estén interesados en adentrarse en todo lo que hemos hablado aquí, yo me permitiría, como hace siempre mi compañero Iván Ayala, que volverá con ustedes la próxima semana y que hoy no ha podido estar aquí, pero que siempre suele terminar recomendando un libro, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a recomendar la lectura
precisamente del profesor José Manuel Naredo, de un libro que ya lleva varios años, pero que ha sido reeditado desde entonces. Se llama Raíces económicas del deterioro ecológico y social más allá de los dogmas. Está editado por Editorial Siglo XXI y la verdad es que a todo aquel que tenga interés en lo que aquí hemos estado hablando, estoy seguro que nos vais a agradecer la recomendación. También, como hace mi compañero Iván, siempre solemos recomendar algún acontecimiento. Hay quien dice evento, pero a mí la palabra no me gusta lo suficiente. En este caso vamos a recomendar un curso de verano de la UAM que se llama Vivir bien con menos, explorando las sociedades por petróleo, y que es allá por los días 1 de septiembre, pero bueno, por si queréis ir programando las vacaciones y que os queden unos días libres para eso, también creo que nos vais a agradecer el consejo. E de economía, E de ecología, ECO. Aquí estamos, hasta la semana que viene.